Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta puerta para el ratoncito Pérez o para el hada de los dientes. Comienza con una lámina de arcilla polimérica del color que prefieras, realizada en el número 2 de la laminadora. Colócala sobre un trozo de azulejo, que es donde la vamos a hornear. Presiona bien sobre la superficie y pásale el rodillo con un papel por encima para alisar y eliminar las marcas de la laminadora. Corta un extremo recto con ayuda de una regla y un cúter o bisturí. Corta el otro extremo corto en perpendicular. Y ahora mide 13,5 centímetros y realiza una marca. Mide por los dos lados para que quede recto y corta por esta marca. Mide 6,5 centímetros de ancho y corta recto. Con esta herramienta, que es como un pincel metálico, puedes darle la textura de madera. Limpia los restos que puedan quedar. Y también puedes utilizar este tipo de cepillitos duros si no tienes la herramienta anterior. Para hacer unas vetas más pronunciadas, utiliza un punzón. Elimina todos los restos. Y ahora, con una lámina realizada al número 4 de la laminadora, un poquito más fina, corta el extremo recto y mide franjas de 1 centímetro de ancho. Corta recto y repite con varias franjas más. De nuevo, utiliza las herramientas para obtener la textura de madera. Y no olvides retirar los restos. Coloca una de las tiras en la parte superior de la puerta y corta a medida. Repite en la parte inferior y en los laterales.
Corta una de las tiras de 1 centímetro por la mitad, de manera que tenga medio centímetro. Y colócalo en el centro de la puerta. Puedes medir para saber exactamente dónde está el centro, pero yo lo hice a ojo. Con ayuda de la regla, mide 5,5 centímetros y 6 centímetros y corta este pedazo. Y ahora coloca un trozo de tira en la parte central. Repasa la textura de la madera que puede haberse borrado. Realiza otra lámina al número 2 de la laminadora y texturízala de la misma manera. Mide 5 centímetros y realiza rectángulos de 1,5 centímetros. Necesitarás 4 rectángulos de 1,5 por 5 centímetros. Colocando la cuchilla cerca del extremo, formando un ángulo de unos 45 grados, corta el extremo en bisel. Simplemente tendrás que colocar la cuchilla a 1 milímetro más o menos del extremo y cortar en bisel. Realiza primero los 2 lados largos y después los 2 lados cortos de cada rectángulo. Elimina los restos que puedan quedar . Y colócalo en el centro de los rectángulos de la puerta. Repite con los 4 rectángulos. Coloca un papel por encima y presiona para que se adhiera bien. Con un trozo de arcilla de cualquier color, corta un círculo y aplica polvos de mica plateados para hacer el pomo de la puerta. Como esta pieza de arcilla tiene polvos de mica, prefiero poner arcilla líquida debajo para que se adhiera bien. Y ahora con la misma arcilla realiza una bolita pequeña que cubrirás también con polvos de mica y pégala al pomo de la puerta con arcilla líquida. Ahora vamos a hacer un cartel para el ratoncito Pérez. Con una lámina fina, esta es al número 5 de la laminadora, de color blanco, aunque puedes usar también color tostado o beige claro. Corta la lámina en 2, coloca un hilo doblado como ves en la imagen en el medio y pon la otra mitad encima.
Y ahora corta en forma de cartel. Con la parte de atrás de la cuchilla, realiza líneas para darle también textura de madera. Y con un punzón yo he escrito el nombre del señor Pérez, que en España es el personaje que se lleva los dientes de los niños. En otros países puede ser el hada de los dientes u otro personaje. Para realizar el dintel de la puerta, he pegado una encima de otra dos láminas realizadas al número 2 de la laminadora y he cortado tiras de 1 centímetro. Con ayuda de la parte de atrás de la cuchilla, realiza 2 líneas dividiendo en 3 la tira y colócala en la parte superior de la puerta cortando los extremos en ángulo de 45 grados, como ves en la imagen. Haz lo mismo para los laterales. Pega 2 láminas al número 2 de la laminadora, una encima de la otra. Corta a 1 centímetro de ancho y a 15 centímetros aproximadamente de largo. Y realiza las líneas con ayuda de la parte de atrás de la cuchilla. Y ahora solo tenemos que encajar los laterales en la puerta. Asegúrate de que el ángulo superior coincide con el de la otra pieza que habíamos puesto. Presiona con la cuchilla para que se adhiera y corta el exceso. Repite al otro lado de la puerta. Y ya la tenemos lista para hornear. En este caso yo estoy utilizando arcilla de la marca Cernit y he horneado media hora a unos 120-130 grados. Aquí ya tenemos la puerta y el cartel horneados y con pintura acrílica blanca vamos a resaltar las vetas de la madera. Ponte un poquito de pintura en el dedo, no demasiada, y vete repasando las vetas para que se marquen de color blanco. Con una toallita húmeda, retira el exceso de pintura hasta que te guste el resultado. Puedes retirar más o menos según te guste el efecto más o menos envejecido. A mí me encanta cómo ha quedado. El cartel lo vamos a envejecer con pintura marrón.
Con un taladro manual haz un orificio en la parte superior de la puerta. Yo ya lo había marcado con un punzón antes de hornear, pero esto no es absolutamente necesario. Y ahora toma un alfiler de bisutería que tenga punta de bola, introdúcelo por el orificio y cuelga el cartelito con ayuda del hilo. Corta el exceso con unos alicates de bisutería aproximadamente a 1 centímetro y con un alicate de punta redonda realiza una espiral y presiona. Esto deberá quedar bastante fijo contra la puerta para que no se nos caiga el cartel, y puedes poner una gotita de pegamento si lo ves necesario. Yo no lo hice y se sujeta perfectamente. Ahora ya solo nos queda colocar esta masilla por la parte trasera, que es la que se utiliza para pegar pósters a la pared. Y de esta manera podremos poner y quitar la puerta de la pared cuando queramos. Y así es como queda nuestra puerta para el ratoncito Pérez, colocada en la habitación del peque, lista para que entre nuestro amigo a llevarse el diente. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.